Vamos a realizar unas reflexiones sobre la película Still Alice acerca de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a utilizar fragmentos de la película para ver la problemática del diagnóstico temprano de la enfermedad, del diagnóstico de la enfermedad en una paciente muy joven, de alrededor de los 50 años, y cómo eso impacta en su vida y cómo eso se fue desarrollando en su vida. Yo puse el nombre en inglés, después vamos a ver por qué, no por casualidad, sino por unas cuestiones de traducción que no son menores cuando uno lo ve en relación a la película, porque no es que cambien el significado de la película, pero sí cambian lo que está pasando dentro de la misma película, no es exactamente interpretado con el nombre que se usa en nuestro país, que es siempre Alice. Esta película es una película que se estrena en el año 2014, es una película que es parte, o sea, fue tomada de un libro de Lisa Genova y tuvo el Oscar en la última sesión. Julianne Moore sacó el Oscar y bueno, fue una de las películas que fue muy planteadas y muy discutidas y muy comentadas dentro de lo que tiene que ver con la parte del Oscar. Yo voy a pasar entonces, en primer lugar vamos a pasar el tráiler, que es un resumen, un avance de lo que es la película, del contenido y lo que significa la película. Beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on? Oh boy. He's gonna break up, or? No. I have Alzheimer's disease. Early onset. Oh my God. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope. Millennium. Hedgehog. I'd like to see you go to college. You can't use your situation to just get me to do everything that you Why want. can't I? Because that's not fair. You don't have to be fair. I'm your mother. I hate this is happening to me. But we have to keep the important things in our life going. Merry Christmas. We have to try, or we're going to go crazy. This might be the last year that I'm myself. Please don't say that. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things. To stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. Vamos, a mí lo que me gustaría hacer ahora es volver más despacio sobre el tráiler para que veamos y para que expliquemos alguna de las partes, sobre todo por si alguien no vio la película, como para tener en cuenta qué es lo que va pasando. To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Ahí viene la primera parte en la cual hay todo un desarrollo en el cual ella era una profesora en una universidad y vivía con su familia, estaba con su esposo, con sus hijos y de alguna manera todo transcurría en forma organizada y bien.
beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Esta otra parte estaba dando una conferencia en la facultad y es una de las primeras veces que ella se empieza a dar cuenta que algo le está pasando, y en ese algo que está pasando ella estaba dando esta conferencia y no podía encontrar un nombre, no podía encontrar un nombre y se quedó parada sin seguir hablando en esa conferencia, ¿no? Welcome, Dr. Alice Howland. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Went for a run? Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. Esa es otra situación que ella tiene. Ella habitualmente corría por el campus de la universidad, estaba corriendo y se desorienta y en un momento se pierde y no sabía dónde estaba exactamente en el campus de la universidad, ¿no? I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Went for a run? Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. Eso es una noche que ella se despierta y le comenta al esposo que quiere ir al neurólogo para ver qué es lo que está pasando, porque estaba preocupada con sus olvidos, con esto que estaba teniendo, ¿no? Early onset. Oh my God. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm going to lose next. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle después. Es el momento que le plantea a la familia que estuvieron con el médico y el médico le dio el diagnóstico que tenía, ¿no? Millennium. HR. Y lo que iba haciendo era tratando de memorizar palabras. To just get me to do everything. Because that's not fair. I have to be fair. I'm your mother. Hey, this is it, baby. But we have to keep the important things in our life going. We have to try, or we're going to go crazy. I really love to put it on myself. Please do this. I am not suffering. I am struggling. Suffering. Esto es una conferencia que ella da. To be a part of things. To stay connected to who I once was. Suffering. I am struggling. Struggling. Ya cuando estaba la enfermedad más avanzada, dentro de lo que es la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, ella da una conferencia explicando qué era lo que le pasaba, ¿no? La problemática que había tenido. ¿Qué había tenido? ¿Mm? Que tenía, exacto. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things. To stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. Y ahí se plantea cómo ella se va autoviendo la enfermedad, ¿no? Cómo va viendo qué pasa con respecto a la enfermedad. Acá yo puse un poco para resumir algunos de los pasos de la enfermedad, lo que tuvo que ver con el primer momento que fue esa conferencia donde ella no encuentra las palabras, el momento en que se desorienta, y en la parte de abajo puse es el momento cuando están con el médico. Esto en Estados Unidos es bastante frecuente que se plantea el diagnóstico en forma directa, apenas se hace el diagnóstico se había avanzado, se había hecho con toda una serie de métodos que se usan actualmente, y eso los lleva a decir que más allá de la enfermedad, de la edad que ya tenía, estaba teniendo una enfermedad de Alzheimer.
Yo les decía que cuando uno ve el título en castellano, que es Siempre Alice, en realidad cuando uno ve la película, lo que está viendo es que en el entorno de toda una situación en la cual la persona va teniendo esta evolución de pérdida, de pérdidas de memoria, de desorientaciones, llevándolas a una situación digamos, de desconocimiento por momentos. En realidad los autores cuando quisieron ponerle era todavía Alicia y no, o aún Alicia y no siempre Alicia, digamos, porque el mensaje de alguna manera es que más allá de toda la situación, la enfermedad evoluciona y va generando un cambio, y dentro de ese cambio todavía ella sigue siendo, no es que siempre va a hacerlo, ¿no? O sea, esa es una de las discusiones con respecto a la película. Yo puse dos partes más de la película para ya ver un poco más en desarrollo, ¿no? Cómo se fue presentando esto. Este es un momento que ella estaba preparando un budín para la familia, estaba tratando de memorizar, ella constantemente intentaba memorizar palabras. Esto era en Navidad. Y cuando intenta hacer el budín de pan que ella había hecho durante toda su vida, se encuentra que tiene dificultades, ¿no? Yeah? Jealousy on a trip. Hey, don't spoil it. It's already trending on Twitter. How's California? Nice. Warmer than here? Yeah. Definitely warmer than here. Le pide a los hijos que salgan de ahí porque quiere concentrarse para preparar Concentrate on making this. y busca cómo era la preparación, ¿no? Para hacer la preparación del budín. Oh, I hope so. It will be. Can't wait. Va al teléfono y busca en internet, en el teléfono, cómo era que tenía que hacer la preparación del budín. La otra escena para mostrarles es qué es lo que pasó con la parte familiar, cuando describe muy bien cómo lo plantean con la familia. Everybody. What's going on? O sea, llaman a una reunión familiar y en esa reunión familiar No, it's nothing like that. Mom, are you sick? ella plantea que estuvo viendo un neurólogo en los últimos meses y le diagnosticaron enfermedad de Alzheimer prematuro, ¿no? Lo llama. Early Alzheimer's. El hijo le plantea que no tiene sentido que a la edad que tiene tenga enfermedad de Alzheimer. But at her age, it's Y ella le dice, esto es raro, pero ha sido confirmado, ¿no? De hecho, a ella le hacen uno de los estudios que se hacen hoy para confirmar la enfermedad, que es un PET con marcación amiloide, en el cual confirman que lo que le estaba pasando sí o sí obedecía a una enfermedad de Alzheimer, ¿no? and they can help slow the progress. No, I'm afraid. no. They can help alleviate the But the symptoms, thing but they is, can't. John, the thing is that the type of El otro punto que aparece en la película es que ella era muy joven, o sea, 50, 51 años, y el planteo del médico es la posibilidad que sea un Alzheimer familiar, que es lo que está diciendo acá. About the three of you. Now, there is a test you can take, but it's completely up to you whether you want to find out. Y plantea en la película que el padre había tenido una enfermedad que no la tenían bien caracterizada y que el médico le había hecho los estudios y que ella tenía una forma familiar, y en ese caso les plantea a los hijos si hacerse, o sea, la posibilidad de hacerse el estudio genético para
tener quién iba a ser la enfermedad y quién no iba a ser la enfermedad. De hecho, en la película, de los 3 hijos, 2 aceptan hacerlo, y de los 2 que aceptan hacerlo, uno tenía la alteración genética y el otro no tenía la alteración genética de la enfermedad, ¿no? Ese es el planteo. Entonces, como yo les comentaba un poco, la idea era usar estos tramos de la película como para gatillarnos qué es lo que pasa con distintas cuestiones de la enfermedad, y que no son cuestiones habituales, pero que sí se ven. Y nosotros nos planteamos, bueno, por un lado, el hecho de la demencia o el deterioro cognitivo en un individuo joven. Como vamos a ver, uno está acostumbrado a que sea un individuo de mayor edad el que lo tiene. En segundo lugar, el diagnóstico precoz, que en realidad tanto a ella como a los hijos, o sea, se les hace el diagnóstico a ella teniendo la sintomatología y a los hijos diciéndoles si la iban a tener o no la iban a tener. La discusión de lo que es el Alzheimer familiar, porque como vamos a ver, el Alzheimer familiar no es que alguien en la familia tenga enfermedad de Alzheimer, sino implica toda una carga de personas dentro de la familia, o sea, no es solo. Y Patricio nos va a comentar después que hay genes que dan enfermedad y hay genes que dan predisposición, pero que no nos dan enfermedad, y de alguna manera eso, en el que tiene el gen de enfermedad, si lo tiene la enfermedad, y en el que tiene el de predisposición puede ser que la tenga o puede ser que no la tenga. El cuarto punto, les comentamos uno de los proyectos que está en desarrollo, que está comenzando en FLENI, de investigación sobre lo que tiene que ver con las formas familiares, y la idea con todo esto después es gatillar preguntas y que nos vayamos planteando qué es lo que vimos y qué de lo que fuimos hablando nosotros es interesante, ¿no? El primer punto, entonces, volviendo a lo que decíamos antes, uno está acostumbrado, si ve a una persona mayor, a plantearse que pueda tener enfermedad de Alzheimer, y cuando uno busca la enfermedad de Alzheimer tiene un aumento de la prevalencia, o sea, de la frecuencia en la gente, tiene un aumento muy grande a partir de los 65 años. Fíjense en ese gráfico cómo prácticamente de los 65 a los 90 años aumenta en forma exponencial en distintos lugares del mundo, o sea, en distintos estudios del mundo. O sea que a partir de los 65 años, cuanto más edad tenemos, la predisposición a tenerla, la posibilidad de tenerla, es muchísimo más grande. De las enfermedades que tenemos cuando tenemos más de 65 años, lo más frecuente es enfermedad de Alzheimer por lejos. Prácticamente 50% es Alzheimer, 20% vascular, 20% es mixta y 10% son otras causas. O sea que si juntamos entre Alzheimer y mixta, casi 70%, si hay un deterioro, tiene que ver con Alzheimer, o un 40% tiene componentes vasculares. Esto es en forma sintética, que es lo que uno ve desde el punto de vista de la frecuencia. Pero ¿qué es lo que pasa en una persona más joven? ¿Y qué sucede cuando una persona más joven que está en edad, como estaba esta señora, en una edad activa, empieza a tener este tipo de trastornos? En primer lugar, el concepto de lo que es demencia en jóvenes o deterioro en jóvenes, uno habla cuando tienen el momento de comienzo en menos de 65 años. Y por supuesto que es un problema médico y social muy grande, por más que el impacto en número no sea tan grande, pero sí está el individuo en una edad productiva, sí está en situación en la cual el impacto es mayor todavía que el impacto en tercera edad, ¿no? Cuando uno ve, yo acá puse para que veamos cómo bajando de los 65 años la frecuencia baja muy significativamente. Ahora, a partir de los 30 años
puede haber. De hecho, el paciente más joven, al menos de los que yo he seguido, 38 años, era con enfermedad de Alzheimer, que incluso se le hizo, se hizo después que falleció anatomía patológica, o sea que se tiene la confirmación de lo que era, y era un paciente extremadamente joven. Lo que es interesante es que cuando uno ve menores de 65 años, vamos a tener que, cuando bajamos de 65 años, yo puse algunas frecuencias para que veamos, entre 50 y 54 el Alzheimer baja al 42, entre 45 y 49 baja al 18, o sea que en la medida que el individuo es más joven, hay otros diagnósticos diferenciales que son más frecuentes y hay otros diagnósticos que son extremadamente importantes de hacer. Por supuesto, este es un poco el algoritmo, que es el algoritmo que se sigue de diagnóstico hoy por hoy, la entrevista con el médico, la evaluación cognitiva, la evaluación del estado funcional, con lo cual vamos a llegar, si alguien tiene un problema que es un deterioro cognitivo leve o una demencia propiamente dicha, y después los estudios que nos van a llevar al diagnóstico diferencial, que nos van a permitir separar las poblaciones. Esto a mí me gusta ponerlo porque es el primer estudio de marcación que se hizo acá en Fleni con el PET, que es lo que aparece en la película como diagnóstico de Alice, ¿no? Cuando el neurólogo le certifica el diagnóstico, muestran el depósito de las proteínas que estaban en el cerebro y que hoy uno puede ir a buscar con este tipo de técnicas. Ya para terminar, antes de pasarle a Patricio, 2 diapositivas más. Una, todos sabemos, este señor es Alois Alzheimer. Alois Alzheimer describe prácticamente principio del 1904, describe una paciente de él, Augusta Deter, que empieza con trastornos cognitivos y con trastornos conductuales a los 51 años. Era una paciente joven que luego fallece. Alzheimer le hace la anatomía patológica y plantea las características neuropatológicas de la enfermedad, que después va a tomar el nombre de este psiquiatra que diagnosticó por primera vez la enfermedad. Lo que es interesante es que durante mucho tiempo nosotros decíamos de Augusta D que Augusta D era una forma esporádica, en una paciente joven, que lo que es interesante es que en los últimos años le hacen el estudio genético a Augusta D, y Augusta D a los 51 años tenía una forma familiar de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sí. ¿En Bueno, qué año, señor? ¿En qué año más o menos se descubrió? 1904 fue la descripción, en realidad 1898, 1904 fue la descripción de Alzheimer. Lo que pasa que para esa época la expectativa de vida era mucho más baja que lo que es actualmente, lejos. Entonces, en una enfermedad que la expectativa de vida tiene relación con la progresión y la frecuencia de la enfermedad, o sea, cuanto más vivimos, más proyección de enfermedad, más frecuencia de enfermedad hay. En 1904, que fue cuando lo describe Alzheimer, era una enfermedad rara. Él la describe como una enfermedad rara. En la medida que pasamos la expectativa de vida de los 75, 76 años, empieza a ser una enfermedad mucho más frecuente. Patricio, ¿querés? Patricio nos va a comentar un poco qué pasa con los casos esporádicos y con los casos familiares, y ya después empezamos con las preguntas. Yo voy a reforzar algunos conceptos, sobre todo que se plantearon en la película y que el doctora Lili ya mencionó, acerca de los diferentes tipos de Alzheimer que uno puede encontrar. Estos diferentes tipos es una forma de decir, en verdad. Nosotros nos referimos a los casos esporádicos, a aquellos pacientes que tienen Alzheimer y que no tienen ningún familiar afectado, que en verdad son la mayoría. O sea, la gran población de Alzheimer son estos casos, son los esporádicos, en donde uno no encuentra en la historia familiar ningún otro caso de Alzheimer.
Generalmente estos casos son mayores de 65 años. Nosotros estamos acostumbrados a ver cientos de pacientes con Alzheimer todos los meses desde que se creó el Centro de Memoria, y puedo decir que rara vez no son estos casos. O sea, siempre son estos casos. Después están los casos familiares que hace mención a la película y que son los casos más raros. Y esto hay que recalcarlo bien, no es lo común. ¿A qué llamamos familiar? Bueno, uno estrictamente puede llamar familiar a aquel que haya tenido un familiar más afectado. ¿Qué porcentaje de casos familiares tenemos? Y del total de población de los casos de Alzheimer, el 25%, o sea, un cuarto de los pacientes que tienen Alzheimer refieren a haber tenido un familiar más afectado. El resto, el 75%, como dije, son los casos esporádicos y son la gran mayoría. Lo interesante es que cuando uno va a analizar los casos familiares se encuentran que hay dos grandes formas. Una forma, que es también la más frecuente, que no cumple con ningún patrón de herencia. Uno, si hace el árbol genealógico, no puede determinar cómo se heredó, qué porcentaje o qué frecuencia, qué probabilidad. Y esos son la mayoría de los casos. Son de ese 25% familiar, 24%, o sea, casi todos, no tienen ningún patrón de herencia reconocible, y justamente son estos los que son mayores de edad. Hay una población menor de un 1%, en donde sí uno determina que entre generación y generación hay una alta chance de que se hereden. Si uno hace un árbol genealógico, ve que de una generación a otra hay muchos casos afectados, y que son los casos que encima son jóvenes. O sea, eso se ve claramente. No es lo mismo decir, o sea, no es lo mismo ver un paciente con trastorno amnésico y mencione que su padre también tuvo algo parecido, pero después no hay más casos en la familia, a que venga una familia entera diciendo que el padre o el tío tuvieron Alzheimer o una demencia a los 50, 40 años, y que esto viene pasando de generación en generación. Generalmente estos casos son los más raros, y cuando viene toda la familia preocupada, digamos. Por lo tanto, a fines prácticos, lo que importa para determinar si es una forma familiar o si es la otra forma familiar es la edad de comienzo, a qué edad comenzó, si es antes de los 65 años o si es después de los 65 años. Y lo otro importante es ver cuántas generaciones, o sea, qué patrón de herencia tiene la familia. Nosotros llamamos arbitrariamente de inicio temprano o prematuro los que se encuentran por debajo de 65 años, que eso se menciona bien en la película, y después arbitrariamente mayor de 65 años, inicio tardío. ¿Por qué es importante esta diferencia? Determinar si es una forma familiar o si es otra forma familiar. Cuando uno tiene familias, que son la gran mayoría, insisto, con presentación tardía, mayor a 65 años, y sin un patrón de herencia o sin transmisión de generación en generación, lo que sabemos es que si bien hay genes que llamamos de riesgo, que pueden estar implicados en el proceso patológico, no se puede hacer ningún estudio genético para determinar fehacientemente si el familiar va a tener o no la enfermedad. Decir que existe genes de riesgo no significa que uno pueda hacer un estudio y decirle, usted tiene 100% de probabilidad de que vaya a hacer la enfermedad o no. Decir que existe un gen de riesgo significa que en la población que se ha visto que ese gen está alterado, tienen un poco más de chance de tener la enfermedad que en aquellos que no. Pero eso es muy estadístico. Para mí no tiene mucha utilidad en cuanto a la consulta, porque después el paciente sale más confundido, no sabe si lo va a tener o no, o qué significa tener un riesgo. Por lo tanto, generalmente nosotros decidimos cortar por lo sano y no hacer estudios genéticos, no buscar estos genes de riesgo en las familias que no tengan un patrón de herencia determinado y que sean de inicio tardío.
Distinto es cuando está este pequeño porcentaje de familias que generación tras generación tienen muchos familiares afectados y la enfermedad empieza tempranamente. Cuando me refiero tempranamente, me refiero tan temprano, no solo menores de 65 años, sino como dijo el doctor, entre 30 y 65 años. O sea, es una etapa de la vida distinta, el impacto es distinto en la familia y en estos casos es debido a 3 genes, digo 3 porque están estipulados, están determinados, que si uno tiene una mutación en estos genes, la chance de transmitirlo a la herencia es del 50%. O sea, que si bien es un azar entre 2 posibilidades, si uno tiene una familia grande, digamos, casi puede ser que la mitad de la herencia esté afectada, digamos. En esos casos las implicancias son enormes, y encima el que tiene la mutación, y esto es muy importante, tiene 100% de posibilidades de hacer la enfermedad. O sea, no es una posibilidad, es determinante. El que tiene la mutación va a hacer la enfermedad, el que no la tiene, no la va a hacer. Pero distinto es a otras enfermedades genéticas en donde uno puede tener la mutación y no necesariamente expresa la enfermedad. Acá, con el Alzheimer, es tajante. El que vea la mutación hace la enfermedad. De todas formas, insisto, son familias muy raras y son un porcentaje muy bajo de todas las familias que ven. Acá les muestro un árbol genealógico de una familia, digamos, en donde uno comprueba que los que están marcados en negro son los familiares afectados y los que están vacíos, digamos, son los no afectados, y uno ve que generación tras generación hay un montón de integrantes de la familia que están afectados. Los que no están marcados acá es porque todavía son muy jóvenes y no han llegado a la edad, pero quién sabe, toda esta generación es candidata, digamos, a hacerse el estudio genético. Lo importante a saber es que si bien la enfermedad de Alzheimer está creciendo en su incidencia debido al envejecimiento de la población, eso aplica para los casos esporádicos. No hay un crecimiento de los casos cuando son familiares, digamos. No es que hay cada vez más mutaciones o más casos familiares. Eso se mantiene igual. El segundo concepto es que, como vimos, los test genéticos no se hacen a todos los casos familiares. Los test genéticos se hacen solamente a estas familias de inicio bien joven y que tienen todas o 3 generaciones afectadas. Para el resto, nosotros no alentamos a hacer ningún tipo de estudio genético porque la verdad que la interpretación de esos estudios es muy dificultosa de transmitir y uno no tiene certeza. Pero para los casos en donde estos 3 genes están involucrados, tener una mutación en alguno de esos 3 genes es determinante, o sea, y eso tiene muchísimas implicancias. Tenemos que decir que antes de hacer un test genético, digamos, en estos casos determinantes, nosotros hacemos un asesoramiento genético, le explicamos los pros y los contras de hacerse y después hacemos una evaluación neuropsiquiátrica para ver si el paciente puede afrontar semejante información, digamos. Cada paciente, esto es confidencial para cada paciente, nosotros no vamos a estar divulgando si tiene mutación o no tiene mutación, y cada paciente tiene sus propios motivos para hacerse el estudio o no hacerse el estudio. Algunos piensan en la herencia, algunos piensan en su proyecto de vida, otros no quieren saber, bueno, eso es respetable y es confidencial, y nosotros somos muy estrictos en eso. Nosotros lo que estamos haciendo en FLENI es juntar a estos casos familiares raros y estamos haciendo
estudios de imágenes, de neuropsicológicos y de biología molecular, como el PET que mostró el doctor Allegri y una punción lumbar, para ver cómo es la evolución de esta enfermedad cuando es genética y compararla con los casos esporádicos, ¿no? Queremos ver si tener la mutación en estos genes, que es muy raro, se comporta de la misma manera que los casos de inicio tardío en donde no hay ningún otro gen involucrado. En última instancia esto es muy importante porque uno puede determinar una temporalidad con la enfermedad, ¿no? Uno puede decir, bueno, tantos años antes el paciente ya empieza a desarrollar síntomas o ya se empieza a ver en este estudio que algo está pasando. Y eso es muy importante porque el día de mañana, si existe una cura para esto, uno va a saber cuándo intervenir. O con qué test uno puede hacer diagnóstico y cuándo podría intervenir. Nosotros, el estudio que estamos haciendo se llama LIAN, es un estudio internacional. Estamos todavía en el proceso organizativo del estudio, pero bueno, ya hemos avanzado mucho en el estudio y ya tenemos fechas fijas de comienzo. Y el estudio este es internacional, lo organiza la Universidad de Washington en Estados Unidos, y la idea es juntar en todo el mundo estos casos familiares raros para hacerle todos estos estudios, no solo los genéticos, sino los de imágenes, y ver cómo se comportan. La primera fase es de observación, pero después el estudio ya en Estados Unidos tiene una segunda fase en donde no solo se observa, sino que se empiezan a dar drogas tempranamente para ver si los casos que tienen así mutaciones en estos genes responden de la misma manera o no. Nosotros por ahora estamos convocando a familias a que hagan la consulta y ver si son candidatos a hacerse o no el estudio genético, y en todo caso después invitará a participar o no, dependiendo de los resultados. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta. Sí. ¿En qué consiste el estudio genético? El estudio genético es una simple extracción de sangre, en donde después nosotros de esa extracción de sangre, ni siquiera tiene que estar uno en ayuno, nosotros después de esa sangre sacamos el ADN que se encuentra dentro de las células, y después vamos a buscar específicamente en el ADN estos 3 genes, o sea, estas pequeñas porciones del ADN, ver si tienen mutación o no tienen mutación. Es un estudio sencillo de hacer, lleva tiempo igual, no es que sale de un día para otro, y tiene su costo, digamos. Sí. La primera aproximación al diagnóstico es una consulta con el médico. ¿En qué casos o a qué edad conviene o está recomendado hacer más estudios como para identificar, o con la consulta el médico se da cuenta simplemente? Hay una alta, ya no sé, cualquier médico no hace un árbol genealógico. No, está muy bien la pregunta. Si una persona de 70, 80 años consulta por pérdida de memoria, nosotros hacemos los estudios de siempre, análisis de sangre, resonancia y evaluación cognitiva, y si todo encaja, le decimos al paciente que hay cierta probabilidad de que esto sea Alzheimer o no, y a no ser que tengamos dudas de diagnóstico, generalmente no avanzamos con más estudios. Pero si una persona menor a 65 años con los mismos síntomas, y igualmente le hacemos la evaluación cognitiva, la resonancia y análisis de sangre, pero por la edad que tiene uno avanza con estudios y termina haciendo estudios de biomarcadores de enfermedad de Alzheimer, porque lo que quiere saber en última instancia es si ese deterioro en la memoria es por una enfermedad de Alzheimer temprana u otra cosa. Y ahí, como la edad no es lo más frecuente que el Alzheimer sea de esa edad, necesita algún otro estudio biológico que nos diga que viene por ese lado. Por lo tanto, en casos jóvenes hacemos estudios de biomarcadores en general. El punto que es importante tener en cuenta es que si uno tiene dudas, tiene que consultar, porque no es el caso, para los que vieron la película, ella se daba mucha cuenta de todo lo que pasa y tenía muy claro qué era lo que estaba pasando, incluso hasta episodios más tardíos, hasta momentos más tardíos. Sin embargo, es frecuente
que la propia enfermedad genere lo que nosotros llamamos la anosognosia, que es el no reconocimiento, que uno reconoce menos que lo que en realidad le está pasando. Esto es algo que es, aún en la población normal, uno no tiene una relación exacta entre cuánto tiene de memoria, cuánto uno piensa que tiene de memoria y cuánto tiene finalmente de memoria. Si uno va a buscar eso, se encuentra que los que más se quejan es gente que tiene rasgos ansiosos, rasgos depresivos, y a lo mejor no tiene nada que ver con una enfermedad de Alzheimer. Y la contrapartida a eso es alguien que no se queja nada, que tiene los olvidos y que sí puede tener la enfermedad. Entonces, el punto de partida es, si uno tiene dudas con uno mismo, que puede ser como Alice, o con algún familiar, es la consulta a su médico de cabecera y plantearle al médico de cabecera cómo lo planteó esta paciente, que algo estaba pasando, que algo le llamaba la atención. El médico tiene después los distintos niveles de abordaje que tiene que ir haciendo para tratar de separar lo que es normal de lo que es patológico y lo que es patológico psicológico de lo que es patológico neurológico, ¿no? Como que ese es un poco... un comentario. Sí. A mí lo que me pareció bárbaro de la película, desde el punto de vista de su guión y de la tensión dramática, es dos cosas. Primero, que es una persona joven. Esto es pues si esta misma historia fuera en un paciente mucho mayor, por ahí pierde un poco de atractivo dramático. Me parece que al ponerlo en un paciente joven, y los que la vieron habrán visto hacia el final, en los créditos, hay dos muy expertos en Alzheimer, que es María Carrillo y Ron Peterson de la Clínica Mayo, y realmente está muy bien hecho, desde el punto de vista científico, el planteo dramático. Entonces, el primer planteo dramático de una persona joven, donde el Alzheimer es inesperado, es como una bomba que explota. Y el segundo, a mí me pareció un hallazgo maravilloso, es que es una lingüista, que trabaja con el idioma, trabaja con las palabras, de eso vive. Y todo el manejo que hay con el tema de las palabras y los olvidos y los sustitutos, no demasiado bien traducido a veces en la versión, pero que realmente me pareció muy rico dramáticamente. ¿Y por qué es eso? Y eso me pareció fascinante, porque todavía uno, y con toda la tecnología que existe, muchas de las cosas de la enfermedad de Alzheimer se superponen con el envejecimiento normal. Y entonces esta es una pregunta que los médicos nos hacemos todos los días, no en los 50 años, porque acá claramente, digamos, había una situación anómala que es lo dramático. Pero dejando de lado eso, el envejecimiento normal y la enfermedad de Alzheimer comparten, no son lo mismo obviamente, pero comparten muchos aspectos comunes entre unos y otros. Entonces, por eso el tema de la consulta y el tema que es importante, porque muchas veces lo que uno puede experimentar tiene que ver con el proceso de envejecimiento y es, comillas, benigno, digamos, no es la enfermedad de Alzheimer. Es un poco, a mí me pareció interesante este planteo dramático de la película, que es muy interesante, pero por un lado la separa de lo más frecuente, porque decía Patricio, estos casos hereditarios son excepcionales. Aprendemos mucho, porque al ser excepcionales están separados del envejecimiento, ahí no hay envejecimiento. Entonces los médicos aprendemos mucho de la enfermedad en ese contexto, por eso se estudian tanto y este proyecto es un estudio sobre ese. Pero mi pregunta apuntaba a eso, justamente en una persona de 90 años, por ejemplo, ¿cuánto hay de diferencia entre un deterioro cognitivo y una enfermedad de Alzheimer? ¿Hay que avanzar en los procesos de diagnóstico? Lo que pasa es que el punto es que uno tiene que separar, y en la medida que avanza la edad y en la medida que pasan los años, uno más tiene que trabajar en eso. Una cosa es lo que se llama declinación cognitiva, que tiene que ver con los años, y es un tipo de olvido. Yo me olvido algo y dentro de media hora me lo acuerdo, quiero decir una palabra, no me sale y dentro de 5 minutos me sale perfectamente. Eso puede entrar dentro de lo que es el olvido benigno, el olvido normal. El punto es que lo que uno tiene que separar es qué olvido deja de ser normal. O sea, qué es lo que deja de ser normal. Ejemplo, si alguien repite 4 veces la misma pregunta, eso no entra dentro del envejecimiento normal. O sea, eso no es fisiológico, no es propio del envejecimiento.
Si ustedes me dicen una señora que tiene 9 hijos y que le cuenta 2 veces lo mismo a la misma hija, puede ser, con 9 hijos no puede pasar, pero si le cuenta 4 veces lo mismo a la misma hija, ya deja de ser. Entonces, lo que es muy importante y lo que se trata de hacer en primer lugar es de separar lo que es la declinación normal, que uno dice, bueno, esto es la edad, de lo que es la patología, ¿no? Y para eso hay, como decía el doctor, hay test que se hacen, la forma de responder en los test, hay toda una explicación técnica de cómo se da el olvido en el paciente que tiene un deterioro y cómo es el olvido que es habitual en alguien que está envejeciendo, que es algo que es normal. Entonces, cuando uno sale de lo medio y empieza a ver cosas que llaman la atención, yo siempre digo que las personas no hacen la mayoría medicina, pero tienen sentido común y miden al resto de las personas, con las personas de la misma edad y del mismo nivel cultural. Si la forma en que está desarrollándose los olvidos es la misma exactamente de todo el resto, eso no nos llama la atención, de hecho no nos fijamos. Cuando nos fijamos es cuando es disonante, cuando sale de lo que es habitual. Y cuando sale de lo que es habitual y uno tiene duda, tiene que consultar. Porque la forma de separarlo es hacer un abordaje, como nos decía el doctor, ¿no? ¿Los síntomas son solo el olvido? ¿No hay otros síntomas más que el olvido de la enfermedad? Los síntomas principales de la enfermedad son el olvido y la forma más frecuente de la enfermedad empieza por olvidos. Hay otros síntomas, hay pacientes que empiezan con pérdida de palabras, hay pacientes que empiezan por trastornos visoespaciales, hay otras formas, pero son más raras. Lo más frecuente en la enfermedad de Alzheimer es el olvido. El olvido que es el centinela de la enfermedad. Lo que pasa, lo que decía el doctor, es el centinela de la enfermedad, pero es normal en todos nosotros. Entonces ahí es donde uno tiene que ajustar un poco. O cuando confunde a las personas, a sus familias, ¿no? Cuando confunde a sus familias. Sí. Tengo una consulta. Mi madre falleció de Alzheimer en el 2012 y el padre de ella en la década del 70 tenía arteriosclerosis. ¿Puede ser vinculante, o sea, que se lo haya transmitido el padre de ella por una enfermedad que en la década del 70 no existía como era el Alzheimer, sino lo que tenía mi abuelo era arteriosclerosis, y que mi madre tuvo Alzheimer y falleció en el año 2012? Es difícil el diagnóstico retrospectivo, pero en los 80, cuando yo veía en un geriátrico un paciente desorientado, yo hablaba de arteriosclerosis y era lo más frecuente que estaba internado en un geriátrico. O sea, en los 80, hasta mitad de los 80, todo lo que era deterioro cognitivo se asociaba a arteriosclerosis, entonces es probable que en generaciones anteriores se les ponga un nombre que no era el nombre que correspondía. Después, a mitad de los 80, como pasa siempre en ciencia, primero era todo vascular, después era todo Alzheimer y ahora se sabe que hay de uno y del otro, porque en los 80 empezaron todos los criterios y en los 80 pensábamos que todo era Alzheimer, que no había nada que no fuera Alzheimer, en los 80, a principios de los 90. Y hoy sabemos que hay Alzheimer, que es muy frecuente, y hay componente vascular que, como yo les mostraba, también es frecuente y pueden estar las dos cosas, o lo que usted decía, ¿no? Que en los 70 el diagnóstico no hubiera sido... ¿Pero es posible que mi abuelo se lo haya pasado a mi madre? Lo que pasa Habría que ver, primero habría que asumir que la arteriosclerosis fuera también Alzheimer y después habría que ver si, supongo que fue de inicio tardío también, ¿no? ¿A qué edad falleció su abuelo? Y mi abuelo a los 86. ¿Y su madre? ¿Y su madre? A los 80. Por eso, es lo que decimos de una familia de inicio tardío y que no hay más integrantes afectados, no sabemos si hay otras generaciones afectadas. Es un buen ejemplo en todo caso de la mayoría de familias que no
tienen esta transmisión genética del 50% de cada herencia. Cuando una enfermedad mi es duda muy es- frecuente puede coexistir por Mi duda es si casualidad. si yo también soy propenso entonces, dado que soy hijo, a tener Alzheimer. O mi No, hermano. habría que analizar bien el resto de su familia, pero si son esos dos casos y fue tan tardío el inicio, le diría que no habría que hacerle un test genético a usted, sino ver bien el árbol genealógico y que las chances son muy bajas. Yo como regla práctica, si empieza en una persona joven, menos de 65 años, enseguida pienso la posibilidad de algo genético familiar y si hay dos en la familia ya me preocupo. En gente mayor en general busco 3 en 2 generaciones, o sea, si hay 3 en 2 generaciones y no son esas familias que tienen 10 hermanos, que por frecuencia, como decía el doctor, si hablamos que a los 80 años el 40% de la población tiene la enfermedad, si tengo una familia con generación de 80 años que son longevos, voy a tener, y no me está hablando de formas familiares, me está hablando de frecuencia poblacional nomás. ¿Qué es el deterioro vascular, doctor? ¿Cuál es el deterioro vascular? La gran diferencia entre el Alzheimer y lo vascular, cuando uno los pone uno en una punta y otro en la otra, es que el vascular se afectan los vasos y secundariamente el cerebro. El Alzheimer se afectan las células primariamente. Pasa que muchas veces se ve. Hablando... ¿Se puede prevenir de alguna manera? ¿Querés comentar? De prevención. ¿El Alzheimer esporádico o en familiar? El esporádico, en los casos... Sí, en verdad no hay medicación preventiva. Es algo que uno no tiene que esperar a ser mayor para preocuparse, sino a lo largo de toda la vida uno tiene que estar encima del control de estos factores. ¿Y por qué se lo llama demencia? ¿Qué conducta tiene? Los olvidos. ¿Por qué se lo llama demencia? En realidad porque el concepto de demencia es que tiene trastornos cognitivos, memoria o alguna de las otras cosas que yo les comenté, y tiene impacto funcional, o sea que en el todos los días, en su actividad laboral, en su actividad social, en su actividad familiar, le trae problemas. Los olvidos le traen problemas y empieza a tener problemas en su trabajo, se desorienta cuando sale de la casa, el auto tiene dificultades para manejar por lo visoespacial, o sea, el trastorno cognitivo, cuando impacta y nos trae problemas, cuando los olvidos nos traen problemas y empezamos a tener muchas dificultades, ese es el concepto de demencia. No es sinónimo de agresividad. No es sinónimo de agresividad ni de sinónimo locura. de locura. Son cosas distintas. Pero hay una vueltita adicional a la pregunta que usted hace, que es muy oportuna, en el sentido que el mensaje, digamos, el concepto más contemporáneo es que esta enfermedad empieza mucho antes de la demencia. O sea, la enfermedad de Alzheimer empieza mucho antes que aparezcan los síntomas clínicos, que es algo más tardío. Por eso nosotros tenemos cierta esperanza en que este comienzo previo nos dé una, lo que llamamos ventana de oportunidad, donde el paciente todavía está sano, no tiene síntomas. ¿Es muy rápido la evolución del Alzheimer? Sí. Es variable, en verdad. O sea, hay estadísticamente sí hay un número, pero depende de cuán bien cuidado esté el Yo paciente. tengo experiencia de amigas que los maridos y rápidamente se fueron deteriorando porque era gente activa, 48 y 46 años. Dos amigas. Familiar. Bueno, eso es interesante. Eso de los casos familiares probablemente, ¿no? Por la edad. Pero este estadio que dicen de la enfermedad, que creo que es alrededor de 15 años, si es esto es el Alzheimer, si es un deterioro cognitivo vascular, ¿tiene también ese periodo de estadio o se llega a un deterioro? El problema del deterioro vascular en sí, hay un autor, Kaczynski, decía que la demencia vascular no tiene que existir porque es culpa de los médicos que no hacen prevención, ¿no? Para tener el concepto. La demencia vascular es demencia, deterioro por lesiones vasculares. Las lesiones vasculares en el cerebro terminan deteriorando. Esas lesiones vasculares se producen porque yo tengo factores que actúan sobre el cerebro y hacen que el cerebro o se tape una arteria o se rompa una arteria. Entonces,
la evolución de la demencia vascular no es igual a... Estamos hablando de los dos polos, porque vieron que hay mucho mezclado en el medio, pero los dos polos. La evolución del Alzheimer es una evolución lenta y sostenida. La evolución de la demencia vascular es porque se van tapando vasos, entonces es una evolución más en escalera, ¿no? Y depende cómo uno lo maneje, muchas veces la evolución o es más larga o es más corta. Otras veces, más allá de lo que uno haga, igual se producen las lesiones, pero la acción del médico tiene mucho más impacto en el vascular. Cuando se detecta de muy grande, ¿se puede evaluar desde cuándo hace que vino, en qué estadio está, digamos, o es por los síntomas, el estadio en el que está? ¿En el vascular? No, en el de Alzheimer. Lo que se sabe, en realidad lo que se sabe es lo que decía el doctor Seblever. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer empieza muchos años antes. Y esto se sabe porque se ha hecho el estudio de cuál es la frecuencia en relación a la edad y se ha hecho el estudio en anatomías patológicas de pacientes que mueren por otra cosa. Además de eso, en las formas familiares, que es el estudio que nos contaba Patricio, en las formas familiares empiezan siempre a la misma edad. Y además yo sé, por el estudio genético, quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Entonces, yo sé que va a empezar a los 40 años. Yo puedo hacerle estudios previos para ver si tiene la enfermedad, cuántos años antes de que empiece la clínica de la enfermedad. Y ahí el grupo que nos nombraba Patricio de Morris demostraron prácticamente 25 años antes que empieza a haber alteraciones en el cerebro de que se expresa clínicamente la enfermedad, ¿no? Entonces hay signos que nos marcan que la enfermedad empieza antes y es lo que nos decía el doctor Seblever, es la gran ventana que estamos buscando hoy para tratar de actuar ahí, en el momento que todavía no hay síntomas. Es el trabajo que nos contaba el doctor Patricio, que están empezando, de ver a las formas familiares y después de ir a intervenir sobre los sanos de las formas familiares, para ver si la enfermedad no aparece. Y es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Poder sacar eso. En definitiva no hay nada preventivo. En definitiva hay mucho preventivo. No, preventivo para determinar el Alzheimer, cuidarse, con todo esto, pero para detectar que empezó el Alzheimer y la cosa. ¿Cómo sé yo que no empecé con el Alzheimer? Usted me pregunta es si no hay diagnóstico, ¿no? Claro, ¿cómo sé yo que no tengo Alzheimer? En realidad lo que hoy se hace es, si hay síntomas mínimos, se estudian y hay métodos como la foto esa que yo les mostré, que siempre la muestro porque fue el primero que hizo el grupo nuestro, que permiten marcar la proteína que está relacionada a la enfermedad. Entonces, si hay algún síntoma, uno puede ir a marcar esa proteína y ahí uno tiene que el paciente está desarrollando una enfermedad de Alzheimer. El punto que todavía no está claro, y es porque llevamos muy poco tiempo, es ese mismo estudio hecho en normales. Hoy, salvo para investigación, nosotros no le hacemos a normales ese estudio. ¿Por qué? Porque yo, en alguien de 50 años o de 60 años, no sé qué decirle cuando tengo ese resultado. De todas formas, si yo me hiciera el estudio y encontrara que tengo, estaría muy preocupado. O sea, no estoy convencido que no sea la enfermedad, pero no sé qué decirle si usted me pide que se lo explique. No lo sé y además no tengo cómo demostrarle que lo que yo le digo es cierto. Hay métodos para detectar la anatomía patológica antes. De hecho, hay trabajos en Estados Unidos, 2 minutitos. Hay trabajos en Estados Unidos, una es la línea que estaba contando Patricio en la parte genética, pero hay otra línea grande que está haciendo Sperling, una doctora, trabajando en la parte esporádica. Le hace el estudio para detectar estas proteínas en normales y los sigue con tratamiento a lo largo del tiempo para ver si no van a hacer Alzheimer. El problema es que en la forma esporádica no sabemos cuándo va a rotar.
entonces a lo mejor nos pasamos 20 años esperando que rote. Claro. En cambio en la forma familiar sabemos que rápidamente a tal edad va a rotar, entonces por eso uno apuesta más a esto, porque puede tener resultados más rápidos, ¿no? Pero lo que usted está planteando se está investigando, lo que no se hace en la clínica. Sí. Gracias. A la gente que está reunida acá, les informo que mi madre empezó con no acordarse de los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Para todas las personas que dicen, yo voy a tener Alzheimer, como la señora de adelante que dijo, empezó a olvidarse de los cumpleaños, ¿no es cierto? Después hubo una tragedia en mi familia, la cual aceleró el proceso, creo yo, hasta terminar no controlando esfínteres y paso posterior el geriátrico, porque mi padre no la podía ya cuidar con 83 años. Entonces, contestando también la pregunta que tengo acá a la señora a mi izquierda, la evolución, en base a mi experiencia, es rápida. Sí. O sea, se llega al fallecimiento de Alzheimer muy rápido, cuando está avanzado. El promedio poblacional está en 10 años. Cuando uno habla de promedio, habla del medio de la estadística. El medio de la estadística quiere decir que hay pacientes de 5 años, 4 años y hay pacientes de 15 años o de 20 años. La mayor frecuencia está alrededor de los 10 años. Eso es lo que uno ve en las poblaciones. Después en los casos individuales se pueden distribuir entre el medio para un lado o para el otro. Sí, perdón. Usted creo que en algún momento, no sé, usted mencionó el tema de la depresión. Eso, digamos, ¿en qué podría o cómo insertarse en los tiempos del Alzheimer o del problema vascular, digamos, acelerándolo, enmascarándolo? O sea, ¿qué influencia podría tener? Porque supongo que es un tema que se trata aparte. O sea, si alguien tiene depresión, tiene que tratarlo por otra vía, digamos. Pero eso podría complicar el tema de que después esté asociado a lo otro y se enmascare, se mezcle. Sí, ahí hay dos cosas. La pregunta es interesante, tiene dos partes. Una parte es que un cuadro depresivo puede acelerar la aparición o el desarrollo de la enfermedad. Y eso es así porque además hay lo que llamamos una reserva cognitiva que nos mantiene sosteniendo nuestra respuesta, y al aparecer la depresión disminuye esa reserva cognitiva, yo tengo menos plasticidad y tengo más complicaciones. Entonces la depresión puede hacer que aparezca antes, por eso algunos la han hasta nombrado en algunos pacientes como desencadenante, pero no es desencadenante, que aparece la depresión, la enfermedad que estaba debajo, que a lo mejor se iba a expresar más tarde, se expresa antes. Ese es un punto. El otro punto es el diagnóstico diferencial. Cuando me preguntaban más temprano, ¿empieza solo por olvidos? Lo más frecuente es que empiece por olvidos, pero puede empezar por muchas otras cosas. Dentro de esas muchas otras cosas puede ser por depresión. Esto no quiere decir que alguien que tuvo depresión toda su vida, esto quiere decir alguien que no tuvo nunca nada y que un día empieza con este tipo de problemas. Perdón, pero la pregunta es, en este caso de la enfermedad de una persona que tiene que tiene la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo se determina que la muerte se produce por la enfermedad de Alzheimer o es un deterioro? Y nadie se muere por la enfermedad en forma directa, que tiene que ver con otras complicaciones que no son la enfermedad. La enfermedad complica y las complicaciones clínicas son. Sí. Lilia nos corre porque ya son, sí. Está muy interesante. Mi familia, que realmente pertenecemos al 1% y que yo soy positivo, lo que yo me he dado cuenta con respecto a las edades a las que empieza, digamos, a manifestarse con los heridos, es que haciendo el árbol genealógico con Pato, por ejemplo, después más o menos de un padecimiento de 10 años,
hubo familiares míos que han fallecido a los 40, mientras que mi mamá recién empezó con los primeros síntomas a los 42 y hoy tiene 52 años y todavía, si bien está en una etapa severa, mi otro tío falleció a los 52 y tengo, digamos, familiares que han fallecido también con muchos años de padecimiento, pero muchísimo más jóvenes, 35, 40, 42 años. Así que eso con respecto... Ahí hay dos cosas, y de esas se encargará Patricio, porque eso hay que verlo puntualmente. Una es que muchas veces tiene que ver en que los cuidados son cada vez mayores, los cuidados que tenemos con los pacientes, y en general las enfermedades se prolongan más porque tenemos mucho más cuidados que lo que teníamos antes. Exacto. Esa es una. La otra puede ser que algún otro factor esté jugando y que ese otro factor haga que en determinado grupo se esté adelantando o se esté atrasando. Eso también se ha visto. Exacto, por ejemplo, mi mamá empezó a los 42, yo tengo 33, es como que, ¿no? Uno empieza a pensar, sí es verdad que me he dedicado a eliminar los factores de riesgo. Para mí, en mi caso, hacerme el estudio genético fue para mejor, mejoré mucho mi calidad de vida. En cambio, no he visto el mismo progreso, por ejemplo, de mis primos, ¿no? De los cuales justamente por ahí la depresión que yo misma lo noto, empiezan, ¿no? Como a decaer. Pero bueno, con Pato todavía tengo el árbol genealógico de Salta, que está bastante complicado, pero sí, a mí en particular, digamos, lo que más me interesa es, digamos, todo lo que uno puede llegar a hacer como para extender ese periodo de recién que aparezcan los primeros síntomas. Estudiar siempre, bueno. Bueno, le agradecemos. Yo quería agradecer a la doctora Brullati, porque la doctora Brullati hace 10 días que la tenemos dando vueltas, seleccionando las imágenes, armando las imágenes, así que Daniela, te agradecemos toda la colaboración. Gracias.